Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de nuestro conversatorio en vivo. Los invitados de hoy día son Emilia Herrera, Juan José Meneses Galavier y Germán Tapia, y vamos a conversar un poco sobre el estallido social, en torno a la problemática de qué fue lo que quebró la sociedad el 18 de octubre del 2019. Gala, podrías empezar. Buenos días, Sofía. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que hay un tema clave en Chile que no se puede negar, que tiene que ver mucho con el sistema económico, en la desigualdad social, que fueron muy claves para, no solamente fue el aumento en el pasaje del transporte público, sino que tuvo un trasfondo muy profundo con lo que era la desigualdad social y el tema social que estaba viviendo Chile en ese momento. Sí, tienes razón. Totalmente, no fue solamente eso del aumento de la tarifa en el transporte público, sino que ya desde hace mucho tiempo generando un descontento dentro de la sociedad. Germán, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, con respecto al quiebre generado el 18 de octubre, en primer lugar, yo creo que hay dos ámbitos muy relevantes. El primero, que es histórico, esto ha trascendido durante el tiempo. El primero es que venimos saliendo de, de una dictadura o un gobierno militar, como quieran decir cada uno, que obviamente hizo un quiebre en la sociedad y que generó, digamos, un modelo económico de una constitución que rige hasta el día de hoy y que sin duda alguna ha polarizado a nuestro país en gran medida. Y en segundo lugar, es todo lo que eso lleva hacia el futuro. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, que obviamente a lo largo del tiempo este desacuerdo con nuestras políticas, con nuestra constitución, ha hecho que finalmente la sociedad derramara la última gota del vaso, ¿no es cierto? Y terminara esto en un estallido social, como fue el 18 de octubre. Ahora bien, me llama mucho la atención cuando Gala habla de que efectivamente nosotros, o bueno, o Sebastián Piñera, uno de lo que pedía la gente era que efectivamente se había subido la tarifa del Transantiago. Y algo que me llama mucho la atención es por qué efectivamente este tipo de cosas ocurren en gobiernos de derecha. Porque ustedes dicen 30 pesos, bueno, si no me equivoco, y con datos que tengo acá, Piñera ya alcanzó por lo menos 40 pesos. Michelle Bachelet superó los 80 pesos. ¿Por qué no ocurrió eso con el gobierno de Michelle Bachelet y ocurre con el gobierno de Sebastián Piñera? Me gustaría que respondiera alguien por ahí. No sé si puedo responder yo. Sí, le doy la Sinceramente palabra al que quiera. no te tengo la Sí. respuesta concreta, Germán, pero claramente esto tiene más que ver con el gobierno de turno, que en este caso tocó ser de derecha. Chile ya venía desde el retorno a la democracia con varios gobiernos con malas gestiones. Yo creo que simplemente fue la gota que rebalsó el vaso todo el tema que venía viviendo Chile con las malas gestiones políticas y económicas. Yo creo que es Yo en algo que ese le sentido, tocó Bala, al estoy de gobierno de acuerdo Piñera. contigo. Me presento, soy Juan José Meneses y comparto distintas opiniones de Gala y Germán presentadas hasta el momento, pero en este punto quiero destacar lo que dice Gala, que bien es cierto que este estallido social que ocurre el 18 de octubre del año 2019 ya venía arrastrado ya de hace una década y mucho tiempo atrás, con disgustos sociales como se ve en el 2006 con la Revolución Pingüina. ¿Por qué? Porque acá en esta revolución miles de estudiantes se manifestaban por tener un derecho a una educación gratuita y lo más importante, de calidad. Y se busca de algún modo buscar una justicia social, un bien común. Y en ese entonces la presidenta Michelle Bachelet, que es de izquierda, sin más elección tuvo que dirigirse al país por cadena nacional de radio, televisión, anunciando un paquete con reformas educacionales que van a funcionar como una especie de respuesta ante las manifestaciones. Y se va a terminar siendo una especie de parche temporal. ¿Por qué? Porque hasta el año 2019, como lo declara nuestro presidente Sebastián Piñera, días antes, el 9 de octubre,
Él dice que estamos en un oasis dentro de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque bajo el contexto de Latinoamérica, Chile se destaca por sobre los demás, por sobre países como Argentina, por sobre países como Perú, Colombia, y en fin, con esto llega, como se conoce, la gota que rebalsó el vaso, pasando de 30 pesos a los 30 años. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Gala, que esto viene muy arrastrado en el tiempo, y quizás me gustaría escuchar la opinión de Emilia. Sí, también estoy de acuerdo con ustedes, que viene de años y años arrastrando disgustos sociales y simplemente tocó con el gobierno de Piñera que pasara lo que pasó con el estallido social. Sí, fue un disgusto que viene de hace muchos años. Entonces, yo creo que más allá como de los partidos políticos, no tiene tanto que ver con eso, sino tiene que ver que simplemente coincidió y es el disgusto de las personas en general. No es lo que tocó nomás, no tiene nada que ver con partidos políticos ni mucho menos. Es el disgusto de la sociedad chilena, que se siente apartada, vulnerada y eso. Aló, yo Sí, quiero decir algo. Ah, perdón, Aló, permiso. eso, Sí, dale. ya. Bueno, yo quería hacer una pregunta a cualquiera de los que está acá, porque hablan de que efectivamente, bueno, dicen que están todos de acuerdo más o menos en lo que dicen, pero me llama mucho la atención que Gala dice que efectivamente nuestro modelo económico ha sido un gran problema. Sin mirar ningún color político, yo acá con un gráfico que tengo enfrente a mí del despliegue, o sea, el despegue de Chile de los últimos 200 años, y vemos que efectivamente del año 70 al 73, ¿cierto? Con Salvador Allende, nuestra economía bajó profundamente. Bueno, después llegó el gobierno militar y se cambió nuestro modelo económico y mágicamente, por decirlo de alguna manera, o sea, con nuestro modelo económico actual, nuestra economía despegó, o sea, del 50% de pobreza que teníamos llegamos al 7,8%. Entonces yo le pregunto acá a Gala o a que sea, ¿qué esperan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué modelo económico están buscando ustedes? Si dentro de Latinoamérica hemos sido uno de los países más prósperos, que mayor transformación económica para bien hemos tenido, y ustedes dicen que bueno, y hemos sido reconocidos a nivel mundial, y ustedes vienen a decir acá efectivamente que nuestro modelo económico es un gran problema en nuestra sociedad. Y me llama también mucho la atención porque parece que no lo saben, el crecimiento económico va de la mano con la desigualdad, pero no significa, porque acá, como dije, de 50% a 7,8% hemos disminuido la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes como modelo económico? Para responder tu pregunta, Germán, solamente para darte otro dato, en 1975, ya en la dictadura militar, Chile sufrió la inflación más alta a nivel mundial, que fue de un 354% a 343% respectivamente, con el modelo neoliberal ya instaurado en Chile. Quiero decir algo antes de que continúes, perdóname. Para que tú sepas, el máximo histórico de inflación que hemos tenido ha sido sobre el 600%, fue en el gobierno de Salvador Allende. Solo para decirlo. Eso ha sido irrefutable, no es una opinión, no es algo inventado por mí. No, los datos que yo te doy tampoco son inventados por mí. Aquí los tengo al frente mío, que habla de la inflación y la estabilización en Chile en 1975. Era una inflación a nivel mundial, la más grande en ese momento, antes de que, o sea, ya implementado el sistema neoliberal. Respondiendo a tu pregunta, nuestro modelo económico, el neoliberalismo, está claramente, y no hay duda, al igual que el liberalismo, diseñado para la benefacción de algunos pocos, en especial empresas, y fomentando a las empresas más que al Estado. En Chile existe una privatización de todo: el agua, la luz, los sistemas públicos, el sistema educacional, el hospital, todo está privatizado en Chile, y es algo que claramente no ha funcionado para un gran porcentaje de la sociedad chilena. No voy a negar que hay un 1% de la población chilena que ha sido muy beneficiada con este sistema económico, pero no se puede decir que en Chile el 13,7% de pobreza que tenemos no tiene una clara
no tiene una clara, se me olvidó la palabra, relación, Un que no vínculo, tiene una clara relación. relación con el sistema neoliberal, que claramente al ser implementado en toda Latinoamérica, no tenemos con países vecinos con los que asociar una... Chile es un oasis en Latinoamérica convulsionada, poco antes del estallido social, y eso claramente nos da a entender cómo en Latinoamérica este sistema neoliberal no ha funcionado. Latinoamérica está llena de deudas, está llena de problemas sociales que tienen una clara relación con el sistema neoliberal implementado en los años 70 por Estados Unidos. ¿Quién va? No sé Yo, si en ese Emilio o Juan José sentido, quieren decir algo. sí, yo acá, Juan José. En ese sentido, estoy de acuerdo con ambos, pero no tenemos que olvidar, Gala, que el Estado no siempre va a ser la respuesta ante todo. También tenemos que fijar y reconocer que el modelo que Germán afirma contundentemente que ha mejorado Chile es verdad. Gracias a ese modelo hemos progresado, la clase media en Chile cada vez ha aumentado y en algún sentido las posibilidades en generación tras generación han sido en pro, han aumentado. Hijos de profesores, ahora los hijos de profesores pueden tener su propia carrera y así sucesivamente existen muchos casos que pueden ser mencionados. Y, y bueno, yo creo que más bien se debería llegar a un equilibrio en respetar ciertos derechos sociales, plasmar dentro de esta nueva convención constituyente que sea la posibilidad una educación gratuita y de calidad, y no así pasar de un extremo a otro, no privatizar todo, plasmar algunos derechos sociales que se requieren, la educación, también la salud y por último las pensiones, pero no tenemos que dejar de lado nuestro modelo. Hay que respetarlo, yo creo, y ese es mi punto de vista. Comparto con ustedes dos algunos elementos, pero más bien yo busco el equilibrio, más que extremos. Sí, bueno, yo con respecto al tema, en primer lugar, respondiendo a la Gala lo que había dicho anteriormente, hablando de que teníamos una inflación en el año 1975, hay que recordar que venimos del desastre Allende. No podemos olvidar el desastre Allende, porque acá está este concepto instalado en nuestra sociedad de que efectivamente un país se puede convertir en Alemania de la noche a la mañana, y eso no es así. Eso no es así. Hemos tardado más de 30 años, hemos crecido muy bien, pero no hemos tardado mucho tiempo también, es verdad. Ahora bien, ¿por qué? Le pregunta Gala nuevamente o Emilia, ¿por qué en nuestra sociedad está esa idea de que efectivamente todos los problemas vienen de nuestro modelo económico, todos los problemas vienen de la derecha, todos los problemas vienen de los súper ricos? ¿Y por qué se tragan ese discurso de que efectivamente un cambio constitucional va a ser de la noche a la mañana lo que no hemos podido hacer en 200 años de historia? ¿Por qué? ¿Por qué se tragan ese discurso? Pero justamente hablas de nuevo como de izquierda, derecha, en vez de hablar de la gente. ¿Por qué haces esas cosas, como polarizar tanto la política? Porque, no sé, tú hablas como de cambios y se dan poco a poco, como tú dices, de la noche a la mañana no pueden pasar, pero tenerle tanto miedo al cambio, tenerle miedo a una nueva constitución, igual no es como aceptar que van a haber cambios poco a poco. Tienen que haber cambios poco a poco y eso es lo que estamos haciendo, escribiendo una nueva constitución. Entonces, votamos por un plebiscito, después votamos por los constituyentes. Entonces, poco a poco ahora se va a empezar a escribir y va a generarse un nuevo cambio. En vez de aceptar el neoliberalismo, que lo que genera es que haya menos control estatal, más control del extranjero, intervención extranjera, que todo sea privatizado, la salud, la educación, la luz, que son ¿Tú crees que servicios. para la economía, disculpa, ¿tú crees que para la economía está bien la intervención del Estado para crecer A un económicamente? cierto nivel yo creo que sí. ¿Hasta qué punto? Porque tú, como dices tú, efectivamente vamos avanzando hacia un cambio, hubo un plebiscito, se votaron los constituyentes, vamos avanzando un cambio,
Pero ¿qué tipo de cambio? ¿Un cambio positivo, un cambio negativo? Eso todavía no lo sabemos. Pero por lo menos venimos de buena parte de nuestra parte de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿hasta qué medida el Estado puede intervenir en nuestra economía? Germán, perdón que te corto un poco. Quiero volver al tema del estallido social, que es a lo que nos juntamos a hablar. Quiero solamente aclarar el punto económico en los años 70 en Chile, que tiene, no nos podemos olvidar la relación directa que tiene con la Guerra Fría, sucedía en el contexto mundial, y con Estados Unidos y su corte a los países con gobiernos comunistas, socialistas, marxistas, como lo quieran llamar. Otro punto muy claro con eso, que no nos podemos olvidar que nosotros, no importa el partido o el color político que tengamos, hay un hecho que somos un experimento económico que experimentaron en Chile para luego llevarlo a Inglaterra, a aprobar el neoliberalismo. Nosotros aquí estamos como un experimento económico, al igual que todo el resto de Latinoamérica, y eso no nos podemos olvidar que no es algo que la sociedad chilena buscó. Hay que recalcar que es un modelo implementado en una dictadura sin democracia. No es algo que la sociedad chilena buscó como sociedad. Eso es un tema muy importante porque atenta contra la democracia hoy en día el hecho, igual que la Constitución, de seguir con una relación y una base política y económica implementada en la dictadura. Ese yo creo que es uno de los problemas fundamentales del neoliberalismo en Chile, aparte de que no ha funcionado, claramente no ha funcionado, y es lo que, o sea, se ve desde las tomas que tenemos por todos lados en Chile, la pobreza, la desigualdad social, y claramente se vio en octubre del 2019. Sí, yo siento que Gala lo expresó muy bien. El neoliberalismo en sí no ha funcionado desde que se implementó la Constitución de 1980 y que el neoliberalismo en sí toma el rol de Estado subsidiario y toda aquella actividad que no pueda satisfacer el privado o la privatización, lo va a tomar el Estado. En consecuencia, tenemos en la actualidad una salud pública precaria, como dije anteriormente, una educación también, y esto se puede demostrar con los distintos signos que ha manifestado la sociedad, con disgustos sociales, con la Revolución Pingüina, en el propio estallido. Yo creo que por eso la sociedad chilena ocurrió este quiebre, y es como una especie de respuesta a la problemática. Ahora bien, por mi parte, yo al destacar este punto, no estoy afirmando que cómo ocurrieron las manifestaciones fueron correctas o no. En ese sentido me refiero a la primera línea. No sé qué piensan ustedes de eso. En el sentido de que héroes o vándalos. No, absolutamente vándalos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y ahí jugó un rol muy importante el presidente Sebastián Piñera, que no fue capaz de poner orden como lo establece la Constitución. Porque, si me permiten, con Constitución en mano, el capítulo 1 de la base de la institucionalidad, el artículo 9, dice así: el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años por ejercer funciones de cargos públicos, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto al diccionario de la RAE, que establece el terrorismo como una actuación criminal de bandos organizados que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos, no me cabe absolutamente ninguna duda que efectivamente el presidente Sebastián Piñera no hizo lo que tenía que hacer con respecto a la Constitución. No sé si alguien más tiene algo para decir. A mí me gustaría recalcar un punto ahí en lo que dice el Germán. Solamente recalcar que Piñera llamó al tercer día de manifestaciones, primero que nada, la represión policial que hubo en el Instituto Nacional en Santiago antes de las manifestaciones, que fueron una locura. Pero después del 18 de octubre, Piñera llamó a sus ciudadanos a decir que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso que no le teme a nada ni a nadie.
puso estado de catástrofe, con el cual ya llevamos casi, ahora con la pandemia también, 2 años con estado de catástrofe. Yo creo que Piñera, estamos de acuerdo, Germán, con que manejó excesivamente mal el tema de las manifestaciones. No Sin cabe embargo, yo creo que la represión policial vista en las manifestaciones fue absolutamente desmedida, sin justificación y estúpida, que generó un grado de violencia innecesaria y aumentó mucho más la tensión entre manifestantes, policías, ciudadanos y como sociedad chilena. Eso para mí es un punto clave que dio un quiebre que vemos claramente hoy en día en la sociedad chilena. Acá a mí me Sí, gustaría pero tomar la palabra, no sé si sea posible. dale tú después Bueno, yo. vale. Mira, acá en este punto yo comparto con Germán. Durante el estallido social, son un reporte de Carabineros, desde el 18 de octubre y 31 de marzo, se registraron 1.329 saqueos, 197 episodios asociados a la ley de control de armas y 242 apreciaciones por orden judicial. Yo creo que las manifestaciones en sí tomaron un rol muy grotesco y ahí tuvo que actuar la policía. De hecho, el primer día hubo muchos incendios, no existió control y al día siguiente, recién ahí pudimos tomar la magnitud y mencionar la magnitud que tomó este evento. Y de hecho, hace poco, el año pasado, el 19 de octubre del 2020, voy a leer el titular de BBC News, un diario. Sale: masivas protestas en Chile por el primer aniversario del estallido social terminan con incidentes aislados y la quema de 12 iglesias. Yo creo que la primera línea en un momento se le idealizó y se le romantizó acciones que no estaban bien. Yo creo profundamente en la manifestación pacífica, y ahí está la problemática. Por ejemplo, en la Revolución Pingüina hubo manifestaciones pacíficas y se odió y no existió mucha manifestación en el sentido de descontrol o alboroto o barricadas, y no recibieron respuestas contundentes, más bien reformas. Entonces, yo creo que ahí está la problemática. ¿Hasta qué punto la manifestación puede llegar a tomar ese rol para que llame la atención, destruir o quemar o poner barricadas? En ese sentido, yo ahí aún no estoy seguro. Pero sí estoy seguro que se distorsionó la primera línea y el uso de carabineros fue el adecuado, al menos para mi punto de vista. A mí me gustaría, no sé si ¿Puedo decir algo puedo yo pedir la antes? palabra. No, yo también. ¿No? Sí, la palabra. A mí me gustaría dar algunos datos, sinceramente. El 26 de noviembre del 2019, Human Rights Watch, una organización mundial observadora de los derechos humanos, entregó como conclusión del estallido social lo siguiente, este es el titular. El organismo aseguró graves violaciones a derechos humanos por parte fundamental de fuerzas de carabineros. Por otra parte, la Cruz Roja dio a su informe 2.500 personas con daños oculares, de las cuales un 30% tienen un daño al globo ocular, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de recuperar la visión. Quiero decir, Juan José, como tal, tú nombrabas todos estos desmanes que hubieron por parte de los manifestantes y la primera línea. Hay algo muy claro que hay que aclarar aquí. Primero que nada, que la institución de Carabineros es una institución del Estado, es una institución que responde al Estado, al gobierno, es una institución que tiene un rol social, de la cual todos nosotros contamos con ella. Y con la primera línea no es una institución, no responde al Estado, y yo no estoy justificando, ni mucho menos avalando la violencia, pero quiero aclarar que no son dos cosas comparables, básicamente. Primero que nada, no se puede culpar a las manifestaciones por las quemas a las iglesias, por cosas que primero que nada hay muchas investigaciones en curso, mucha gente habla de que fueron montajes por parte de PDI, de Carabineros, etcétera. Hay pruebas de eso.
No voy a centrarme en ese tema porque es un tema que yo siento que nos lleva a otra discusión, pero sí hay que aclarar que la institución de Carabineros responde y avala por la seguridad de los ciudadanos, cosa que no se vio en las manifestaciones por el tema, como Piñera llamó, que los manifestantes eran un enemigo a la sociedad y que generaban una guerra. Yo creo que la desmedida violencia que ocuparon los Carabineros para reprimir esta supuesta guerra fue absolutamente inhumana, injustificada y horrorosa. Ya, bueno, en cuanto a Sebastián Piñera, yo creo que el manejo en cuanto a la estabilidad antisocial fue terrible. En primer lugar, porque cuando vamos al capítulo 4 de gobierno del presidente de la República, el artículo 24 dice, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República. Eso no se vio el 18 de octubre, perdón. Y no cabe duda que Sebastián Piñera no fue capaz de respaldar a nuestras fuerzas de orden. Y por lo tanto, cuando tú me hablas de que efectivamente en nuestras manifestaciones hubo tanto lesionados, hubo violaciones a los derechos humanos, ¿qué es una violación a los derechos humanos para ti? Porque te pregunto, yo viendo videos del estallido social, vemos que efectivamente un manifestante golpea a un carabinero. ¿Con qué derecho si el carabinero es una autoridad? ¿Qué esperas que haga el carabinero si efectivamente tú lo agredes? ¿Qué esperas? ¿Esperas no salir dañado si estás dentro de una manifestación? O sea, si tú estás dentro de una manifestación, corres un riesgo y eso es responsabilidad solamente tuya. Ahora está bien, a lo mejor tú me dirás, si fuera pacífico, evidentemente que los carabineros no deberían actuar de ninguna manera, pero ¿con qué sentido tú agredes o tocas a una autoridad de ese nivel? Si tú ves Estados Unidos, ves los policías de Canadá o de Alemania, ves que eso por ningún motivo un ciudadano puede tocar a un policía. Pero obviamente estamos hablando de países desarrollados que estamos muy lejos a nivel social, muy lejos a nivel económico. Por lo tanto, ¿cómo respondes tú a eso? Me gustaría escuchar, o sea, que Emilia respondiera a esta pregunta y luego ir a un corte comercial, porque se nos está cortando el tiempo. Bueno, lo que me quedó de la extensa pregunta que dijiste fue ¿cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos? Y yo creo que está bastante claro hasta por la cifra que dio, de hecho, justamente hubieron hasta muertes en el estallido social a manos del gobierno y de Carabineros. Hubieron más de 18 muertes y de hecho estuvo involucrado un niño de 4 años que igualmente murió. Entonces yo creo que decir que la represión policial no fue excesiva es como un poco sesgado. Igualmente ver como los daños que hizo la primera línea son daños materiales, no daños de personas que ya no pueden volver a ver, de personas que ya no volvieron a su casa, o justamente violaciones a mujeres. Hubieron más Sí, pero, de Emilia, 4.000 ahí tú detenidos. estás mezclando temas, porque yo te hablé, te leí el Germán, a mí me capítulo gustaría 4. escuchar la opinión de Emilia. Sí, no, la va a decir, pero que responda bien a lo que yo estoy preguntando. Yo Ya, estoy contéstame preguntando, ¿qué es primero. para Que ti me una gusta violación a A los mí la también derechos me humanos? gustaría responder. ¿Qué es para ti una violación a los derechos humanos? Así de simple, nada más que eso. Pero, ¿Puedo yo sí, responder eso? Yo creo que una violación a los derechos humanos es algo concreto, que es pasar a llevar cualquier cosa instaurada en la Carta de los Derechos Humanos. El derecho a la seguridad social, el derecho a vivir en tranquilidad. Todo, creo que son como 90 y algo derechos sociales a nivel mundial que están en la Carta de Derechos Humanos. Lo que yo te quería decir, Germán, que tú nombraste que si es que uno va a una marcha, corre un riesgo que debe asumir. Yo te vengo a explicar, no sé si lo tenías claro, que el marchar, protestas y todo eso es un derecho civil que está inscrito en la Constitución. Es un derecho civil el cual no fue respetado. Hoy en En las día, a pesar de que circunstancias sea del un derecho estallido civil, hay que antisocial, en pedir ese sentido, permiso. Hoy en día, a pesar de que sea un derecho civil, hay que pedir permiso a municipios para generar una marcha, el cual varias tuvieron permiso y sin embargo hubo mucha represión. Yo te pregunto a ti, Germán,
¿Tú fuiste a alguna marcha? Por supuesto, y tengo videos. El año 2019, ya estamos hablando de febrero, y me pareció, y yo fui porque efectivamente me decían, no es que los carabineros parten el tema. Yo fui y le empezaron a tirar, no sé, piedras, latas a los carabineros, y obviamente el carabinero tiene que actuar. Ahora, si esas personas no hubiesen hecho nada, hubiesen ido a marchar, a gritar, a cantar pacíficamente, están en todo su derecho. Pero repito, si empiezan con el desorden público, si empiezan a agredir a las autoridades, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Tiene que cumplir con la Yo te cuento Constitución, a ti, tiene que Germán. cumplir con su defensa. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? No Pero te estoy Yo te diciendo cuento que a no hay ti derecho. cortito. La marcha Escucha, más no grande te que estoy hubo en la diciendo que quinta no te estoy región. diciendo que no hay derecho a marchar. Pausa, Te estoy pausa, diciendo que hay pausa, derecho por favor. pacíficamente. Germán, les voy a pedir ¿Sí? que dejemos aquí y continuamos ¿Puedo después, aprovechar? ¿Puedo porque se nos responder un va, segundo lo...? es que no tenemos, queda Está muy bien. poco, por eso. Entonces los voy a cortar para que no se corte la mitad de lo que estén diciendo y después continuamos. Bueno, retomando con lo que dejamos antes, Germán, te doy la palabra para que retomes con tu pregunta y podamos dar un pequeño momento para poder cerrar con eso. Y bueno, estábamos conversando de que te habían preguntado si es que habías ido a una marcha y si considerabas que tú habías mencionado que generalmente se dice que los carabineros son quienes comienzan como la violencia, pero tú mencionabas que en la que tú habías visto fue al revés. Y con eso terminamos. No alcanzaste cómo formular la pregunta. Bueno, claro, es que me llama mucho la atención cuando uno conversa con gente que aprueba este tipo de marcha y te dicen, bueno, pero es que carabineros son los que parten el tema de la violencia. Y mira, de casualidad, no sé, la vez que yo fui a una marcha, bueno, no fui a marchar, fui a ver, resulta que fueron los ciudadanos que partieron con el tema de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hablamos con la verdad? ¿Por qué efectivamente se tiene una visión en contra de Carabineros? ¿Por qué la sociedad tiene ese odio contra la Fuerza Armada, contra Carabineros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no entienden que los mandan desde arriba, que ellos tienen que cumplir con su deber, con su juramento? Eso. Pero aún así, como tú dijiste, fuiste a una de muchísimas que habían. Yo y la Gala fuimos a casi todas las marchas que hubieron en esos tiempos. Y por lo general nosotras veíamos eso, la represión de carabineros, que carabineros empezaba, y uno iba a las marchas y iba asustado. Entonces, nuestros papás estaban asustados, no por lo que pueda pasar como de parte de ciudadanos, sino lo que pueda pasar de parte de carabineros, que te podían detener, que te podían hacer algo. Las típicas encerronas nos hicieron mucho. Entonces, es eso, fuiste a una de muchísimas que habían. Entonces, yo creo que es un poco sesgado y falta de experiencia, porque nosotros nos pasó una vez que estábamos en la Plaza Victoria y estaban tocando el derecho a vivir en paz. Y había un ambiente tan lindo, todo se generó demasiado, estábamos como vibrando a la misma altura y de repente los carabineros vinieron y todos tuvieron que salir escapando. Había gente de tercera edad, había niños y yo creo que es eso, que es la represión innecesaria a veces de carabineros y desmedida. Eso. Bajo mi experiencia y perspectiva que me puedo formar, es que yo también asistí a manifestaciones y como lo aprecia Amy, hubo de todo. Manifestaciones pacíficas, en donde ni carabineros ni otros hacían desorden público. Lo mismo ocurre con otro tipo de manifestaciones en donde había desorden público, carabineros actuó. Y yo creo que el punto acá, o el error, es que hay que distinguir. ¿Por qué ocurre esto? El origen de esto es por el decreto supremo número 1086, que es promulgado el 15 de septiembre de 1983 y en sus puntos establece que los organizadores de toda reunión o manifestación pública
deben dar aviso con 2 días hábiles de anticipación, a lo menos al intendente o gobernador respectivo. Entonces, con esto quiero decir que es más bien, no es un tema de carabineros o la primera línea o manifestaciones, es más bien un tema de cómo está plasmado la ley, en este caso el decreto, hacia las manifestaciones. Yo creo que ahí viene el error, no un error de parte de carabineros que exceden su fuerza, o lo mismo con los manifestantes. ¿Por qué? Porque hay ciertas manifestaciones que no están autorizadas, y por lo mismo, ahí debe actuar carabineros, y tiene todo el poder para hacerlo y reprimir esta manifestación. No sé si se entiende. A mí me gustaría decir algo antes de que dejemos el Sí, tema. no muy extenso, por favor, porque ya Ya. tenemos que pasar al otro punto. Germán preguntaba por qué se le tiene un odio a Carabineros. Yo te voy a decir muy cortito, Mateus Mag, asesinado por Carabineros en la revuelta social, Paula Lorca, Alisa Cofré, Renzo Barbosa, Manuel Muga, Andrés Ponce, son un porcentaje muy poco de la gente que vimos en el estallido social. Tirada al Mapocho, desaparecida, mutilada, gente llena de perdigones, carabineros disparando a la gente, represión en marchas donde se veían familias con niños, la marcha más grande que hubo en la quinta región, que fue desde la Plaza de Viña hasta el Congreso en Valparaíso, tuvo una represión al llegar a Valparaíso donde venía gente en silla de ruedas, gente con discapacidades, familias, niños, gente mayor de edad, y una represión desmedida para toda esa gente que venía marchando desde Viña. Yo con Emilia estuvimos en muchísimas marchas y te puedo asegurar que hemos visto 1.000.000 de veces una violencia desmedida por parte de carabineros. Hay videos de carabineros atropellando a gente con el zorrillo a propósito, mutilando, desapareciendo, pegándole a gente. Hay una violencia sistematizada, la cual responde el Estado claramente, pero no hay que olvidarnos de que los carabineros son personas y no robots. Gala, perdón por interrumpirte. No, quiero decir algo espérate, yo. Espérate. Que yo creo que más bien debemos llegar a un Pierre está equilibrio. hablando de Hermano, mutilación. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Tú hablas de carabineros. ¿No se dan cuenta lo que le están haciendo a carabineros? O sea, que hablaron de este joven que tiraron del puente, el tremendo escándalo que se formó, que derechos humanos, que no podía ser, que había que restaurar a carabineros. Y efectivamente es mentira. ¿Cuántas cosas hemos escuchado que se habló en el estallido social de que efectivamente había un metro en el que torturaban? Claro, en ese momento, hoy están torturando, no sé qué, Carabineros es malo, se desmiente también. Entonces, por favor, ¿por qué manchamos el nombre de la institución Germán, de Carabineros? que tú vivas en una realidad totalmente distorsionada a la que vivimos cualquier otro de nosotros, no significa que no existe, ¿ya? Es algo que te voy a aclarar. Hay una Yo realidad no estoy clara diciendo que no que todos existe. vemos. Y tenemos la misma realidad tú y yo. Vemos cosas diferentes. Por favor, acá no es como Santiago, que los que tienen más lucas viven lejos. Acá estamos todos mezclados en Viña. Tengan más lucas, No tengan menos somos lucas. de Viña del Mar, Por somos favor, de bueno, Valparaíso. o Valparaíso también. Son realidades Y completamente yo también he ido a paralelas. En Valparaíso. Valparaíso es donde ocurrían Y, no todas las tiene cosas y eso en no Viña del tiene Mar. nada que ver con Valparaíso es la Carabineros. ciudad del Valparaíso Congreso había muchísima Nacional, represión Germán. a comparación de yo Viña. Represión al menos Y no creo me que vengas a tenemos decir que que tú y concluir yo la tenemos la conversación. misma realidad. Carabineros tienen que cumplir con Les su voy a rol. pedir que dejemos Es hasta aquí, por favor, el Germán. superior le dice haz A, tiene que hacer A. Así de simple. Pero no déjenme sabe- decir algo súper pequeño. Juan José, Yo creo tú que termina y dejamos aquí el tema que ya nos sí. estamos Yo alargando. creo que se distorsionó un poco el tema. Sí. ¿Por qué? Porque tanto Gala como Germán se van a los dos polos. No sé si me entendieron el punto que yo quería abordar. Yo aludo a que el problema a la hora de ver si es que son vándalos, si es que el carabinero está siendo abusada también por parte de los manifestantes, más bien el tema va al origen. ¿Por qué? Porque existen tantas lesiones por manifestantes como hacia carabineros. Por un registro se llega a que 4.817 carabineros resultaron lesionados. Y también hubo muchos lesionados de parte de los manifestantes. Y ahí más bien se da la problemática. ¿Por qué ocurre esto? Y esto ocurre, como lo digo, por el decreto número 1086. Si es que llegase a solucionar esto y evidenciar que las manifestaciones pueden ser libres, y así es lo que yo creo, que no se requiere una autorización, no existirían estos problemas. Eso yo creo que podría ser un equilibrio más bien, en vez de buscar y... Por favor, Sofía, puedo decir una cosa muy corta. Lo único que voy a decir es que no es comparable carabineros con manifestantes, porque manifestantes no responden a una institución pagada por todos los ciudadanos y no son un orden
no son una institución que está ahí para generar una seguridad social a los ciudadanos. Los manifestantes son simplemente ciudadanos con rabia, de los cuales no se les puede exigir lo mismo que Carabineros, porque ellos no responden a una institución social. Algo muy Bueno, corto también para no, terminar. dejémoslo hasta aquí Por porque favor, se está corto, alargando muy demasiado, corto. de verdad. Pasemos a lo siguiente. Ya habrá otra oportunidad para responder estas cosas. No sé si están todos de acuerdo, o sea, el resto. Sí, 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 no pasemos nomás. Ya, bueno. Que me tengo que ir, sí. Bueno, pasando a las preguntas que generó el público, tomamos dos de las más que nos llamaron más la atención. La primera es para Emilia y me gustaría saber qué opinas sobre lo que comentan de restaurar desde cero la institución de Carabineros. yo creo que sería una gran idea porque ya Carabineros es una institución en la que la mayoría de la población no confía y no se siente como, que es la principal labor de ellos, no se sienten resguardados, sino que intimidados. Entonces yo creo que abolir esta institución sería una buena maniobra, porque ya nadie confía en esa institución. Nadie es una institución tan podrida por dentro que ya nadie ni siquiera la respeta. Entonces yo creo que ya sea desde dos perspectivas, como ya sea quien esté a favor de Carabineros o en contra de Carabineros, yo creo que los dos coincidirían en que estaría bueno reconstruir algo más justo, algo que no esté tan podrido por dentro, que no tenga tanta corrupción. Y esa es mi respuesta. Muchas gracias por tu alcance, Emilia. Y la segunda pregunta es para quien quiera responderla, quizás todos, y qué sería, ¿qué esperan de esta nueva constitución que está en manos de los constituyentes ahora en estos momentos para construirla? Le doy la palabra a quien quiera comenzar. yo espero básicamente de la nueva constitución que el pueblo se sienta representado, que retome la confianza en sus políticos y en sus autoridades, por decirlo de alguna manera, que el pueblo se sienta cómodo, se sienta que hubo un cambio, que se incluya una visión más realista de nuestra sociedad chilena, incluyendo servicios básicos, que se acabe la privatización de todos los recursos, tanto naturales como sociales que tenemos en Chile, que se incluya a los pueblos y se respeta a los pueblos originarios. Y para mí también es muy importante que la nueva constitución proteja nuestro medio ambiente y que se tomen las demandas de la revuelta social y que no sea en vano la revuelta social, más que nada. Bueno, voy yo. Yo de la Constitución espero que efectivamente gran parte de la ciudadanía, si no la ciudadanía completa en términos sociales, se vea representada en gran medida en ámbitos sociales. Espero mantener la propiedad privada, espero mantener nuestro sistema de ahorro de pensiones. Espero mantener nuestro seguro de vida de la inamovilidad del comandante en jefe. Y básicamente eso. Sí, yo acá, Juan José, para juntar tu pregunta, Sofía, con la problemática de la conversación, de qué fue lo que quebró la sociedad chilena para llegar al estallido social, yo creo que una nueva constitución puede dar una respuesta a las peticiones que estamos pidiendo. Por lo mismo, yo como partícipe de esta sociedad, siento que garantizar ciertos derechos sociales, como lo es la educación gratuita y de calidad, también la salud y las pensiones. Yo creo que con eso estaríamos garantizando y llegar a un equilibrio. Llegar a un equilibrio. No necesariamente tenemos que llegar a un comunismo o plasmar una nueva constitución que afirme el neoliberalismo presente en Chile, cuestión que no creo que ocurra nunca. Pero mantener el modelo económico liberal, pero sujeto a ciertos derechos sociales que pueda tener el Estado, o sea, que garantice el Estado dentro de la Constitución. Sin ninguna duda, eso es lo que creo que quiere Chile, que necesita Chile, y es lo que yo creo que va a pasar. Yo también coincido con mis compañeros.
que es que quitar los pilares que fueron implantados en la dictadura de Pinochet y que servicios básicos, como dijo Juan José, la luz, el agua potable, la salud, la educación, sean de mejor calidad. Y eso, y coincido en todo lo que dijeron mis compañeros. Les agradezco por sus respuestas y ahora para cerrar y concluir con el conversatorio, me gustaría terminar de contestar a la problemática, que es qué fue lo que quebró a la sociedad el 18 de octubre. Y más que un hecho concreto, recopilando todo, considero que es algo que vino acumulándose y cada vez iba peor desde hace más de 10 años, y que el hecho de que haya pasado justo después de el alza de la tarifa del transporte en Santiago fue solamente lo que rebalsó todo este disgusto que había dentro de la sociedad. Muchas gracias, Sofía, por la invitación y por darnos este espacio para compartir nuestras opiniones. Y muchas gracias a mis compañeros por esta discusión tan agradable y sana. Muchas gracias. Sí, les agradezco por haber venido. Gracias, Sofía. Muy entretenido estuvo escuchar la intervención de todos y me quedo con una linda tertulia.